En los años 70 todos éramos aspirantes. Hacíamos el trabajo sucio para los jefes o los que estaban por encima de nosotros. Los mafiosos entonces tenían poder y si te encargaban algo no te podías negar. Tenías que hacerlo. Boulevard Francis Louis. Entramos en el banco tranquilamente. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Vamos todos al suelo! Entré en el banco, salté por encima del mostrador, grité ¡atrás! Y todos se apartaron. Abrí todos los cajones y empecé a sacar el dinero. Yo solía llevar siempre bolsas, llevaba 2 bolsas de plástico en el bolsillo en las que ponía I love New York. Vi que todos los jefes de caja tenían un manojo de llaves y le dije a una de ellas, ¡a la cámara acorazada, vamos! Ella dudó y acabó orinándose encima, delante de mí. Yo me sentí mal, pero no tenía tiempo que perder y le dije, ¡a la cámara! Fuimos a la cámara y abrió la puerta. Luego abrió unos cajones y me llevé unos cuantos fajos de billetes. Nos metimos en el coche, fuimos al piso franco y vaciamos todo el dinero encima de la cama. Ese fue el mejor momento, cuando vaciamos las bolsas. Yo siempre robaba bancos con la misma bolsa, con la de I Love New York. Al final, cuando me pillaron, me dijeron, sabemos cuántos bancos has robado, siempre llevabas esa bolsa. Era mi seña de identidad, no podía deshacerme de ella. Dentro de la mafia, Operación Donnie Brasco. Corría el año 78 y el gobierno de Estados Unidos estaba en guerra contra un imperio en la sombra. La guerra de las mafias se extiende por las calles de Nueva York. En Brooklyn, un gángster ha sido abatido a tiros a plena luz del día. Una red de gángsteres regida por un código basado en el crimen, la violencia y el poder. En medio de esta lucha se encontraban 2 hombres, Michael Francis, iniciado de la familia Colombo, y Joe Pistone, agente encubierto del FBI. Ambos trataban de subir de escalafón y sobrevivir en la mafia norteamericana. Ellos, junto con los compatriotas que operaban a ambos lados de la ley, fueron testigos de esta historia secreta y ahora cuentan su experiencia de primera mano. Por su seguridad, algunos ocultan su rostro, temerosos de una organización que imperó en Estados Unidos hasta hace poco tiempo y que en los años 70 era intocable. ¿Qué se sabía del crimen organizado cuando usted entró en el FBI? Entonces era una sociedad muy cerrada. El crimen organizado sabía lo que la policía podía hacer y lo que no. Dentro de las familias había grupos que habían sido intocables para las fuerzas del orden durante décadas. En 1978, 5 grandes familias controlaban Nueva York y buena parte del país. Las familias se conocían bajo el nombre de sus famosos líderes: Gambino, Colombo, Bonanno, Genovese y Lucchese. Y en su seno, oculto a plena vista, había un agente encubierto del FBI llamado Joe Pistone. En el último año había estado viviendo con los Colombo bajo el seudónimo de Donnie Brasco. Cuando yo empecé en esto, el FBI no creía que existiese ninguna mafia. Pistone abandonó la familia Colombo para adentrarse aún más en la mafia norteamericana. Tenía la oportunidad de infiltrarse en otra de las 5 familias, los Bonanno. Por primera vez en la historia, y gracias a un solo agente encubierto, el FBI tendría la oportunidad de desmantelar a toda una familia. Joe Pistone era un agente encubierto muy efectivo. El FBI lo reclutó para que se infiltrara en la familia Bonanno y lo consiguió a través de un hombre llamado Lefty Guns Ruggiero. Lefty era un gángster de pies a cabeza. Creció en la mafia, tenía familia dentro de la mafia. Era un tipo muy duro. Joe Pistone sabía que cada segundo que pasaba con aquellos tipos de la mafia podían ser sus últimos momentos de vida. Si cometía el más mínimo error, estaba perdido. No dudarían en matarlo. Cuando uno está con esa gente, tiene que integrarse, tiene que tener un personaje creíble. Les había convencido de que era un experto ladrón de joyas. Les llevaba algunos diamantes, algunos relojes. Les llevaba objetos que había confiscado el gobierno federal.
Después de un tiempo, Lefty se empezó a sentir muy cómodo conmigo y me contó quién era el jefe de tal familia, el jefe de tal otra. Recabé información muy valiosa. Él era una enciclopedia de la mafia. Infiltrarse forma parte del trabajo policial. Las cosas no se consiguen solo pinchando teléfonos o haciendo escuchas telefónicas. No se consigue todo con un micro, porque además no sabes qué teléfonos pinchar. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué? Te llamé y no estabas. Hablé con Sonny. Llamé y no contestó nadie. Te diré una cosa, Donnie. Ese tío nunca me ha dicho nada. Está jugando conmigo. Sabe que yo... Era una mina de oro para el FBI. Tenían a un agente metido en una familia de la mafia. Pistone, bajo el seudónimo de Donnie Brasco, y Ruggiero trazaron un plan juntos. Lefty siempre decía que quería expandirse fuera de Nueva York. Por suerte, el FBI ya tenía un frente abierto. Una operación encubierta en un club nocturno de Florida llamado The King's Court. Teníamos un club en Florida y como él sabía que yo era una persona en quien podía confiar, me puso al cargo. Steve Salmieri, otro agente del FBI, ya estaba trabajando allí de forma encubierta. Se montó aquel club porque lo podía utilizar de sede y hacer dinero con él. Así que vino Joe y así consolidó su relación con la familia Bonanno. Aquel club nocturno fue el cebo que atrajo a Lefty y a los Bonanno hacia la trampa. Nuestra operación se limitaba a una cantidad muy reducida de personas. Los agentes tomaban fotos durante las vigilancias y yo hacía muchas de esas vigilancias, pero los agentes no sabían que Donnie Brasco era también agente del FBI. La operación Donnie Brasco estaba dando resultado en Florida. Pero en Nueva York, la lucha por el poder dentro de la mafia iba a cambiar el juego para Joe Pistone. El problema residía en un ambicioso jefe de los Bonanno llamado Carmine Galante. Cuando Galante paseaba a su perro cada mañana por Greenwich Village, nadie sospechaba que fuese un mafioso, pero sus principales intereses eran las apuestas, la prostitución, los préstamos y sobre todo la heroína y otras drogas. Carmine Galante había salido de la cárcel después de una larga condena por tráfico de narcóticos y estaba intentando hacerse con el control de la familia Bonanno. Galante controlaba toda la importación de drogas en Estados Unidos y no compartía nada de esto con las demás familias. Compartir era una norma de oro dentro de las 5 familias de la mafia y los jefes que no la cumplían se metían en problemas con la comisión, el consejo de mafiosos que tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los demás gánsteres, incluidos los jefes arribistas. Las demás familias se reunieron y decidieron que tenía que irse. Carmine Galante era cliente habitual de un restaurante de Brooklyn llamado Joe and Mary's. Solía sentarse en el patio trasero con sus guardaespaldas. Era el mes de agosto. Hacía mucho calor. Y estaba allí sentado comiendo pasta con sus amigos mientras charlaban. Frente al restaurante se detuvo un coche en el que iban 4 personas. El conductor se quedó en el coche y los otros entraron en el restaurante y sabían exactamente dónde estaba Galante. Estaba sentado fumándose un puro. Entraron en el patio. Cayó por encima de la silla al huerto de tomates. Galante estaba comiendo en un restaurante italiano de Brooklyn cuando 5 hombres armados con rifles automáticos y escopetas entraron y abrieron fuego. ¿Su tío le había dicho con quién había quedado para comer? No, siempre paraba a tomar café. ¿Paraba aquí a tomar café a diario? No sé nada. Estando en Florida, Joe Pistone recibe una llamada desde Nueva York. Estaba en Florida encargándome del club y llamé a Lefty porque le tenía que llamar a diario. Me dijo, ¿has leído el periódico de Nueva York? Y le dije que aún no. Me dijo, cómprate uno y llámame luego. Me compré el periódico y ahí estaba la foto. Lefty me había dicho que Galante no tenía muchos admiradores, pero yo no sabía que lo iban a matar. Así que le llamé. Le dije que tenía el periódico. Me preguntó que si lo había leído y le dije que sí. Entonces me dijo, las cosas van a cambiar. Han matado a Galante y quieren que vuelvas a Nueva York.
La ejecución de Galante sacudió a la familia Bonanno. En la inestable estructura familiar, un miembro encarcelado llamado Rusty Rastelli pasó a ser el jefe y el duro Sonny Negro ascendió a capo. Lefty empezó a trabajar para Sonny Negro, igual que sucedió con Joe Pistone. Pistone era un regalo del cielo. Era más que un aspirante. Teniendo a Lefty Ruggiero a su lado, pudo conocer a capos del calibre de Sonny Negro Napolitano. Sonny Negro era un tipo duro, pero se podía bromear con él. Además, quería seguir ganando dinero y con la operación que teníamos en Florida lo estaba consiguiendo. Pistone empezó a acercarse a Sonny Negro, cuya fortuna en la familia Bonanno seguía creciendo en parte gracias al club de Florida. Formaba parte del consejo de un capo. El capo le hablaba, hacía tratos con él y le contaba secretos. No podía pedir más. Sonny Negro me gustaba. ¿Cómo iba a poder hablar cómodamente con él si no me cayese bien? Pasaba mucho tiempo con él y solía dormir en su apartamento. Recuerdo que cuando le contaba esta historia a mis superiores en el FBI, no se lo podían creer. Sí, él dormía en su habitación y yo en el sofá. Nos levantábamos por la mañana y estábamos en calzoncillos. Ahí estaba yo, un agente encubierto del FBI, con uno de los capos más poderosos de la familia Bonanno, tomando café, untando pan con mantequilla y viendo dibujos en la tele. Eso no sale en las películas. Pero su amistad con Sonny Negro estaba a punto de conducirle directamente a un asesinato a sangre fría. En 1979, el agente encubierto Joe Pistone consiguió algo que ningún otro federal había logrado: infiltrarse en una de las familias mafiosas más notorias, los Bonanno. La clave de su éxito fue Sonny Negro, un poderoso capo de la familia. Mi relación con Sonny fue lo que realmente impulsó la operación, porque él estaba muy cómodo conmigo. Cuando Sonny y Lefty hablaban, no me dejaban fuera, me tenían al tanto de todo. Después de la ejecución de Carmine Galante, hubo 3 capos de la familia Bonanno que intentaron hacerse con el control de la familia. Y fue una guerra abierta, querían matarse entre ellos. Había una guerra abierta entre 2 facciones. A mí me importaba una mierda que los miembros del crimen organizado se matasen entre ellos. Lo que me preocupaba era él, porque iba a ser el objetivo principal. Había 3 capos dispuestos a tomar el control: Sonny Rojo Indelicato, Phil Lucky Giacone y Dominic Trinchera. Sonny Negro y Joey Massino los reunieron para que resolviesen sus diferencias. Lo que importaba era el poder. Lo que iba a ser una reunión acabó siendo una trampa, una emboscada. Allí estaba Joe Massino. Derribó a Sonny Rojo Indelicato y le disparó en la cabeza. Y también mataron a los otros 2 capos. Los 3 capos renegados habían muerto, pero aún quedaba un cabo suelto. Después de un tiempo estaba con Sonny y me dijo: tengo que hablar contigo. A Sonny Negro Napolitano le preocupaba que el hijo de Sonny Rojo Indelicato, uno de los capos ejecutados, volviese e intentase matar a los que habían tenido que ver con los asesinatos. La banda de Sonny había matado a Sonny Rojo y eso no gustó a la gente, por eso querían matarse unos a otros y Joe estaba en medio. Joe Pistone tendría una conversación que ningún agente del FBI había tenido jamás, una prueba fehaciente de que su infiltración era la que más lejos había llegado en toda la historia de la agencia. Sonny Negro le invitó a unirse al club. Sonny me dijo: he propuesto que seas miembro de la familia. En diciembre serás un iniciado. Me dijo: nos hemos ocupado de esos tíos, pero nos falta uno. Le pregunté: ¿quién? Y me dijo: Bruno Indelicato. Dijo: te daré tu contrato para que te encargues de Bruno Indelicato. Dicho de otro modo, para poder ser un iniciado en la familia Bonanno, Joe Pistone tendría que matar a alguien para Sonny Negro.
Como agente del FBI, no puedes llevar a cabo actos de violencia a menos que sea en defensa propia o por defender a un ciudadano. Y una de las reglas de la mafia es que si rechazas un contrato, te matan. Tradicionalmente, aquellos que iban a ser iniciados tenían que ser italianos por parte de padre y de madre. Si nos ponemos quisquillosos, tenían que ser sicilianos. Y además tenían que participar en un asesinato. Así que cuando me dijo que tenía un contrato para matar a Bruno Indelicato, le dije, vale, Sonny, ¿dónde crees que puede estar? Vamos a dar un paseo. La caza de Bruno Indelicato había comenzado. Si Pistone lo encontraba y lo mataba, se convertiría en iniciado y con el asesinato se ganaría un sitio en la familia Bonanno. Mientras en la familia Colombo, Michael Francis se estaba ganando el suyo con dinero contante y sonante. ¿Alguna vez tuvo seudónimo? No tuve ninguno hasta que los medios empezaron a llamarme el Capo Yuppie y yo lo odiaba, pero nadie me lo llamaba a la cara. Les decía que no me lo llamaran, que no me gustaba. Me recordaba a California y a todos esos tipos raros con traje. Michael Francis hacía muchísimo dinero para la familia Colombo y sabía manejarse en el capitalismo moderno. Era de la nueva generación. Venga, vámonos. Este atractivo y joven príncipe de la mafia de Nueva York es Michael Francis, hijo de un legendario padrino de la mafia. El padre de Michael Francis era Sonny Francis, una figura legendaria del mundo del crimen organizado y alguien con mucho poder dentro de la familia Colombo. Mi padre tenía mucha presencia y la gente le trataba bien. Yo era un chico joven que admiraba a su padre y trataba de emularlo. Yo quería ser como él. Michael Francis fue a la universidad y me parece que a los 2 años le echaron, pero era más sofisticado que el resto de los mafiosos. Francis tiene las llaves de la ciudad y una Biblia bendecida por el Papa. Desde fuera se piensa que tenemos un don para saber de dónde sacar dinero y cómo hacerlo. Pero rara vez ocurría eso. Siempre venía alguien de fuera, le enseñábamos cómo hacerlo, lo protegíamos y de ahí sacábamos el dinero. Y Francis quería ganar dinero siguiendo el método tradicional, a través de los sindicatos. Los sindicatos me brindaban oportunidades muy lucrativas. Una de ellas fue un contrato millonario por obras con un gran constructor de Queens. Fui a visitar al sindicalista y le dije, ¿te das cuenta de lo que tenemos aquí, no? Es el mayor negocio del país. Y le dije, vamos a por ello, y él accedió. Así que hicimos un trato para mantener alejado al sindicato y cobrarle al constructor por cada apartamento que hacía. Contratamos a la gente, lo hicimos todos nosotros. Ganamos muchísimo dinero, tanto legalmente como a través de los sindicatos, y repartimos a todo el mundo. Disculpe, ¿repartir en el sentido de golpear? Repartir, dividir, distribuir, compartir. Lo llamamos así. Nunca decimos dividir, decimos repartir. Aunque repartir tiene muchos usos diferentes. Francis formaba parte de una nueva generación de gángsteres que estaba escalando en la jerarquía de la mafia norteamericana a finales de los 70. Otro de ellos era John Gotti, un matón de poca monta de Queens que intentaba hacerse un nombre y meterse en una de las 5 familias. Participé en varias investigaciones a John Gotti a lo largo de los años, desde que era un don nadie. En los 70 todos éramos aspirantes. John Gotti también aspiraba a ser alguien en aquellos años. Entre golpe y golpe, Gotti mataba el tiempo fumando, bebiendo y jugando a las cartas con otros aspirantes a mafioso. Empezó a correr el rumor de que había una personalidad destacada en Queens. Empezamos a oír hablar de un tal John Gotti. John Gotti esto, John Gotti lo otro, y pensábamos, ¿quién será John Gotti? No he oído hablar de él. Era un tipo salvaje y extravagante, lleno de energía, un tipo carismático. Sabía muy bien lo que quería, pero era muy vanidoso, muy narcisista. Era un megalómano. Tenía 2 opciones para convertirse en iniciado. En la mafia había 2 formas de conseguirlo. O ganabas dinero o dabas golpes para ellos. Y si hacías ambas cosas, serías un gran iniciado. Y él lo era. El primer encuentro de negocios que tuve con John Gotti no fue una experiencia muy agradable.
Unos hermanos me dijeron que había un tipo que tenía un mercadillo en Brooklyn. Su socio traficaba con droga y era perjudicial para el mercado, así que intercedí. Me reuní con él e hicimos un trato para echarlo de ahí. 2 semanas después me llamó John Gotti. Dígame. Me dijo, Mike, tengo que verte. Y yo le dije, vale. Fui a verle y me dijo, aquel mercadillo de Brooklyn, el tío al que habéis echado, estaba conmigo. Y le dije, vamos, John, si se acaba de juntar contigo. Dijo, no, le conozco desde hace tiempo. No entraba en razón y yo no iba a dar mi brazo a torcer. John Gotti jamás zanjaba una discusión con la sensación de haberla perdido. Así que le dije, John, ese tío es un drogadicto, no quiero tenerle cerca. Voy a comprar vuestra parte, así que dime el precio. Y sucedió lo que ya esperaba. Me dijo, tú no me compras a mí, yo te compro a ti. Y eso hicimos. Compró mi parte, me dio el dinero, lo repartí, él se quedó con el mercado y en 3 meses lo cerraron. Se acabó. Esa fue mi primera reunión de negocios con John Gotti. John Gotti era un matón, con una inteligencia muy limitada, pero un matón. Pero Michael Francis, de la familia Colombo, también estaba labrándose su fama de buen recaudador. Conseguía grandes negocios que llamaban la atención de las 5 familias de la mafia norteamericana, pero nada comparado con la estafa que estaba a punto de llevar a cabo. Llegó un tipo y me dijo, mira, podemos ganar mucho dinero, tengo algo montado, tengo unas gasolineras. Así que dije, bien, vamos a montar un nuevo negocio. Enséñame cómo funciona y ya veré si me interesa. Nunca se me olvidará. 1 o 2 semanas después volvió a aparecer ese tipo y traía una caja. Solía traerme carne porque era carnicero. Entró y le dije, ¿hay alguna fiesta? ¿Qué quieres que haga con tanta carne? Y me dijo, esto no es carne. Puso la caja encima de la mesa de la cocina, la abrió y dijo, la recaudación de la primera semana de la gasolinera. $380,000 en efectivo. Evidentemente me llamó la atención. Michael Francis era un excelente recaudador de la familia Colombo. Y su mayor golpe fue el timo de la red de gasolineras. Lo que sucedió fue que en los años 70, el estado de Nueva York decidió recaudar los impuestos especiales de gasolina de otra forma. En aquel momento, los propietarios de las gasolineras tenían que pagar impuestos por cada galón de gasolina que suministraban. Y alguien pensó que era una idea estúpida. Así que la legislación de Nueva York pensó que lo mejor sería que fuesen los distribuidores los que pagaran los impuestos. Pero el Estado se fiaba de que las compañías petroleras pagaran sus impuestos honradamente, así que Francis pensó que lo único que tenía que hacer era crear compañías ficticias que no pagasen. El gobierno tardó meses en descubrir el fraude y cobrar, y para entonces las compañías ficticias habían desaparecido. Era una red muy compleja en la que había muchas compañías ficticias, y eso complicaba el rastreo de la fuente original, que era Francis. En algún punto del proceso alguien ponía un sello que decía impuesto pagado. Y era muy complicado saber qué compañía exactamente era la que decía que había pagado. Eso era porque ninguna compañía pagaba. Todo el dinero iba directamente al bolsillo de Michael Francis. Tenía 18 compañías con licencia. Todas operaban desde Panamá, así que no podían seguirnos el rastro. La estafa del impuesto de la gasolina fue uno de los mayores y más exitosos golpes de la historia llevados a cabo por la mafia. Estaba ganando mucho dinero con este negocio, varios millones de dólares a la semana. Tenía un avión, un helicóptero, tenía todo el dinero que quisiera y hacía lo que quería. En la calle decían que gastaba millones, pero que ganaba miles de millones. El llamado Grupo Francis, una nueva organización mafiosa. En el Newsday publicaron un artículo diciendo que yo ya tenía suficiente poder como para separarme de los Colombo y crear mi propia familia. Que podría estar detrás del robo de cientos de millones de dólares en impuestos de gasolina en Nueva York. Entonces a mi padre le dieron la condicional. Sonny, el padre de Francis, salió de la cárcel después de cumplir 10 años de condena por organizar una serie de atracos a bancos. Y se decía que era un asesino con sangre fría, algo que a su hijo le resulta familiar.
Se rumoreaba que yo era uno de los objetivos de las fuerzas del orden y de repente éramos dos Francis juntos y encima el hijo ganaba mucho dinero. Era algo sospechoso, un arma de doble filo. Hasta mi propio padre dudó. Me dijeron que había ordenado que me mataran. A principios de los 80, gracias a la estafa del impuesto de gasolina, el capo Michael Francis y la familia Colombo se embolsaron muchos millones. Pero en la mafia, el éxito puede ser tan peligroso como el fracaso, sobre todo si piensan que te estás quedando con parte del beneficio. Así que cuando el padre de Michael, el legendario gángster Sonny Francis, lo llamó, él se echó a temblar. Una noche me llamó mi padre y me dijo que tenía que verme. Como estaba en libertad condicional, fui a su casa. Estábamos en el pasillo de su casa y me dijo, Junior quiere vernos esta noche. Y le dije, ¿a qué hora quieres que te recoja? Y me dijo, lo quieren hacer de otra forma. Quieren que vaya yo primero y que luego vayas tú. Yo dije, ¿por qué hay que hacerlo así? Y me dijo, quieren que así sea. Y yo le dije que no íbamos a hacerlo así. Era la primera vez que discutía con mi padre después de ser un iniciado. Le dije, no vamos a hacerlo. Estuvimos discutiendo y no se daba por vencido. Al final le acabé diciendo, papá, te he hecho caso toda mi vida. Esto no me gusta, pero si es lo que quieres, así lo haremos. Me fui y después me llamó Jimmy Angelina y me dijo que quedara con él en la avenida 18. Jimmy también era capo, le conocía de toda la vida. Me subí al coche y detrás había un tipo que no conocía, pero no me lo presentó. En ese momento pensé que ahí estaba pasando algo muy malo. Fuimos a una casa que había en Brooklyn. Salí del coche y empecé a andar. Jimmy iba detrás de mí y el otro tipo detrás de Jimmy. No me estaba gustando nada y la verdad es que me estaba poniendo muy nervioso. Yo no era religioso, pero empecé a rezar porque pensé, estoy muerto. Llevaba en esto bastante tiempo y sabía que cuando tu mejor amigo te llevaba a una habitación, de allí no salías con vida. Me abrieron la puerta y entré. Allí había un par de tipos y me empezaron a interrogar sobre el negocio de las gasolineras, sobre el dinero que había ganado, etcétera, etcétera. Querían que yo viese que ellos eran los jefes y que yo no me iba a salir con la mía. No me dijeron nada, pero lo entendí perfectamente. Terminó la reunión y para sorpresa de Francis, aún seguía con vida. Jimmy me iba a llevar de vuelta. Me despedí de todos, nos metimos en el coche y yo quise sincerarme con él. Estaba muy cabreado con él. No me había dicho nada. Así que me metí en el coche y dije, te conozco de toda la vida y no me avisas de nada. ¿No me cuentas qué está pasando? Y me dijo, si hubiera sido al revés, ¿tú me habrías contado algo? Esa fue su contestación. Me paré a pensar y dije, no te habría dicho nada. Y me dijo, esta es la vida que hemos elegido, Mike. Tú lo sabes mejor que nadie. Has crecido con esto. Te voy a decir una cosa. Esta noche tu padre vino aquí antes que tú y no te ayudó. Te dejó solo en esto. La verdad es que eso me afectó mucho y pensé, no puedo confiar ni siquiera en mi padre. En aquel momento sentí que estaba entre la espada y la pared. Dije, ¿qué hago? ¿Dejo de ganar todo este dinero? Para mí era un arma de doble filo. Pero no tenía la respuesta, no sabía qué hacer. Dije, voy a seguir con lo que estoy haciendo. Mientras Michael Francis, capo de los Colombo, lidiaba con las consecuencias de su estafa de la gasolina, en la otra punta de Brooklyn, el agente encubierto Joe Pistone estaba a punto de convertirse en miembro oficial de la familia Bonanno. Una organización cuyo dinero procedía no solo de la extorsión y los préstamos, sino también de la droga. Bajo el alias de Donnie Brasco, había conseguido llegar mucho más lejos que cualquier otro agente policial. Iba a convertirse en iniciado, pero para ganarse el puesto debía matar a alguien.
Cuando me dijeron que tenía que matar a Bruno Indelicato, acepté, porque ¿qué iba a hacer? ¿Decir que no podía hacerlo? De todas formas, nosotros teníamos un plan. Sonny me dijo que lo buscara. Si lo encontraba, tenía que llamar al FBI y ellos lo secuestrarían y montaríamos un plan. Y si lo encontraban ellos primero, igual lo secuestrarían y haríamos algo. Al FBI se le planteaba un enorme dilema. ¿Qué pasaría si a Joe Pistone, alias Donnie Brasco, le pedían que participase en un golpe? No podían permitirlo, pero eso quizás descubriría su tapadera. Y si levantaban la más mínima sospecha, Donnie Brasco podía morir. Así que el FBI tomó una decisión. Joe no podía convertirse en un miembro de la Cosa Nostra. El FBI pensó que eso no le beneficiaría ni a él ni a la agencia. Así que lo sacamos de ahí. Eso es lo que haría un buen director. El FBI tomó la decisión acertada, aunque yo sabía que a él no le iba a gustar, pero cuando quieres a alguien no hay más que hablar. En el FBI algunos pensaban que estaba yendo demasiado lejos. Yo me salvaría si tenía que hacerlo, pero si hubiésemos seguido con aquella operación, o Bruno o yo teníamos que morir. Yo le dije, Joe, sé que querías ser iniciado, pero como supervisor tuyo no puedo permitirlo, porque para mí tú vales mucho más que todo esto. Sé que vamos a perder una oportunidad única, pero sé que si hubiese permitido que siguieras más tiempo con la operación, y esa noche me llaman diciéndome que te han matado, no me lo perdonaría. Tras 6 años trabajando de encubierto, los federales sacan a Pistone de las calles y cierran la operación Donnie Brasco. Es hora de que la mafia sepa la verdad. Cuando íbamos a cerrar la operación me reuní con 3 agentes y uno de ellos conocía a Sonny Negro. Me hice una foto con ellos y con mis credenciales y se la llevaron a Sonny Negro. Le enseñaron la foto y le dijeron, Sonny, venimos a decirte que este hombre al que tú conoces como Donnie Brasco, en realidad es el agente especial del FBI, Joseph Pistone. Ha estado trabajando de encubierto durante 6 años. Sonny les dijo, no sé, cuando le vea me lo creeré. Eso fue todo. Le dijeron, Sonny, será mejor que vengas con nosotros porque cuando esto salga a la luz, te matarán. Él les dijo, mirad, no me lo creo. Y se encogió de hombros. Nada más. Se fueron y llamó a Lefty y a todos los demás. Fueron al club Motion Lounge y les contó lo que había pasado. Al principio Lefty tampoco se lo creía. No se podía creer que yo fuese un agente encubierto. Aquí ante la cámara no puedo contar la reacción que tuvo cuando se enteró, pero no fue nada buena. Nada buena. Se corrió la voz de que Donnie Brasco, asociado de los Bonanno, era un agente federal. Y su trabajo de infiltración pronto haría añicos a la mafia. Recuerdo que me reuní con Donnie Brasco, Joe Pistone y con Lefty. No hicimos negocios, fue solo un hola y adiós, pero él estaba allí. Cuando descubrimos lo que había pasado, cuando todo el mundo supo que era un informador del FBI, fue un shock, porque casi lo consigue, había llegado muy lejos. Después de que descubrieran quién era, la comisión se reunió y decidió ofrecer $500,000 por mi cabeza. Pistone se fue enseguida de Nueva York y se ocultó en las oficinas centrales del FBI en Washington. Pero en la mafia los responsables del ascenso de Donnie Brasco entre sus filas debían pagar por ello. Sonny tuvo que decirle a todos los jefes lo que había pasado. Le llamaron para que fuera a una reunión. Entró en el Motion Lounge y le dijo al camarero que le habían citado allí. Le dio su anillo, su dinero, todas las llaves menos las del coche y llamó a su novia. Le dijo, dicen que Donnie es un agente encubierto. No me lo creía, pero ahora sí me lo creo. Si le ves, dile que me alegra que fuese él. Entró en la reunión y lo siguiente que supimos fue que Sonny Negro había desaparecido. A Lefty lo iban a matar y el equipo de vigilancia lo secuestró porque se habían enterado de que lo iban a matar, que le iban a dar una paliza.
Un año más tarde, la policía hizo un espantoso descubrimiento. En el 82 encontraron el cuerpo de Sonny en una bolsa para cadáveres. No tenía manos. Le hicieron eso porque él fue quien me presentó a los jefes. ¿Que si quería que muriese? No, ese no era mi trabajo. Mi trabajo era reunir pruebas para meterlos en la cárcel. Lefty pasó 15 o 18 años en la cárcel sin decir palabra, porque había prestado juramento y creía en él. Prestaban juramento y creían en él. Pero Pistone no fue el único en elegir un nuevo camino. Al otro lado de la ciudad, Michael Francis, capo y gran recaudador de la familia Colombo, se sentía decepcionado por la vida que llevaba. Pero ese era el menor de sus problemas. La policía le pisaba los talones. A principios de los 80 me empecé a sentir presionado y el gobierno me abrió los ojos. Tenían una operación encubierta para investigarme por el caso de la gasolina y por todo lo demás. Por desgracia, parece que Michael Francis estaba siguiendo los pasos de su padre. El FBI puede decir todo lo que quiera. Llevan haciéndolo muchos años ya. Era un objetivo del FBI. Los informadores estaban proporcionando al FBI mucha información acerca de este prometedor y sofisticado gángster. Así que la agencia acudió a nosotros y nos dijo que quería iniciar un proceso contra él. Vinieron 2 agentes del FBI a mis oficinas de Long Island. Me dijeron, tenemos que hablar con usted. Y yo les pregunté qué querían y me dijeron, cuéntenos qué está haciendo y haremos la vista gorda. Sí, claro. Le dije, no sé qué es todo eso de la gasolina. Sabía que la cosa no iba bien. Ahora ya había llamado su atención. Reunimos pruebas fundamentalmente con la colaboración de testigos. Y cuando vio que se enfrentaba a un juicio muy largo y que la sentencia iba a ser muy dura, estaban condenando a gente a 100 años, a 150 años, y pensé, me van a caer 1000 años como siga. Decidió declararse culpable y hacer pagos de restitución por valor de $10 millones, que era parte de la cantidad que había estafado. Michael Francis, acusado de 28 cargos por crimen organizado, fraude y extorsión. En mi vida tomé 2 malas decisiones. Confié en mi padre y mira cómo acabé. Le entregué mi vida a la Cosa Nostra y mira cómo acabé. Me amenazaron de muerte, recibí palizas. El FBI me odiaba, todo el mundo en la calle me odiaba. Mi padre me repudió. No tenía ni un solo amigo en el mundo e iba a pasar el resto de mi vida en una minúscula celda. Fue la primera y única vez en mi vida en la que me sentí desesperanzado. Y luego nos sorprendió, porque dijo que estaba dispuesto a colaborar. Y gracias a su colaboración se le redujo la sentencia. Me condenaron a 4 años por violar la condicional y pasé 35 meses y 13 días en la cárcel, 29 meses y 7 días en el calabozo. Durante ese tiempo fortalecí mi fe y empecé a leer la Biblia. Pero Francis salió y vivió para contar su historia. ¿Que si me sorprende estar vivo? Creo que soy el hombre con más suerte que hay en el mundo. ¿Qué habría sido de mí? Podía estar muerto o haber pasado el resto de mi vida en la cárcel. Aquel hijo que un día siguió ciegamente los pasos de su padre en la mafia ahora se aleja de esa vida y lo hace ileso. No me explico cómo consiguió Michael Francis salir indemne. Lo único que se nos ocurre es que pagara porque le dejaran irse, que consiguiese convencer a la familia Colombo para que no le hiciera nada. La única forma de acabar con esto es cuando estás muerto y metido en un ataúd. La forma en que Michael Francis consiguió salir con vida de la mafia sigue siendo un misterio hasta la fecha. Pero sus peores actos del pasado continúan persiguiéndole, sobre todo el asesinato de un amigo cercano, Larry Champagne Carrozza. Michael Francis, capo de los Colombo, consiguió salir con vida de la mafia y empezó a colaborar con la policía. Pero sus peores actos del pasado lo perseguían, en especial el asesinato de este hombre, Larry Champagne Carrozza. Larry Carrozza y yo éramos muy cercanos. Él me quería y yo a él también. Bauticé a sus hijos y él bautizó a mi hija. Y sin yo saberlo tenía una aventura con mi hermana.
Un día cogieron y me contaron lo que estaba pasando. Lo sabe todo el mundo. Nadie se mete con las mujeres de la mafia, y el que lo hace lo paga muy caro. Me decían que nos había faltado al respeto a mí y a mi padre, y eso es algo que en este mundo no se tolera. Dije, pero él no es un iniciado, no sabemos exactamente qué ha pasado. Voy a hablar con mi hermana. Y me dijeron, no, si quieres encargarte tú, hazlo. Pero si no, lo haremos nosotros. Y dije, no quiero hacerlo. Es alguien demasiado cercano a mí. Se encontraron el cuerpo de Larry Carrozza cerca de su coche. Tenía un solo disparo detrás de la oreja. Puede que aquel asesinato sea lo que más me pese en el alma. Hoy en día Michael Francis se apoya en su fe para lidiar con su oscuro pasado. Sed sinceros, no vais a misa y como ya no echan Los Soprano, habéis venido a ver cómo es un tío de la mafia de verdad, ¿no? Eso es lo único que os interesa. Lo hecho está. Eso es así. Los cristianos creemos que se nos pueden perdonar nuestros actos pasados. Por eso creo con todas mis fuerzas que se me ha perdonado. Algo que a muchos les cuesta digerir. La gente puede pensar que eso no es así, que es un timo, pero por suerte no son ellos los que van a tener que juzgarme. Pero a Dios no se le puede engañar, ¿me entiende? Que Dios os bendiga, gracias. Michael Francis, muchas gracias. Hoy Michael Francis ya no está en la mafia, pero su padre Sonny jamás abandonó esa vida. Mi padre tiene 96 años, es el mafioso de más edad con vida, esto es parte de su vida. Hace 66 o 67 años que prestó juramento. Le condenaron hace poco y tiene 96 años. Le condenaron por crimen organizado y volvió a la cárcel. Ha estado en activo hasta los 96 años. Es impresionante. Sería una mina de oro si alguien le hiciese hablar. Sonny Francis me dijo que cuando le diesen la condicional, que ya tendría 130 años, quería mearse en la Casa Blanca, llamar a los guardias de seguridad y decirles: me he meado en la Casa Blanca, llevadme a la cárcel. Sonny Francis es el último remanente de la época dorada de la mafia norteamericana. Una época que terminó con el éxito de la Operación Donnie Brasco, la legendaria infiltración que llevó a cabo el agente Joe Pistone en la familia Bonanno. Hasta 1970, lo único que se hacía con la mafia era dar palos de ciego. Dábamos con una pequeña parte, pero lo máximo que hacíamos era encontrar a una sola persona que había cometido un solo crimen en concreto. Joe Pistone hizo algo sin igual. Se infiltró en la familia Bonanno con tanto éxito que estuvo a punto de convertirse en iniciado. Al infiltrarse, no solo recababa pruebas contra la familia Bonanno, sino que podía hablar de la estructura de toda la mafia con conocimiento de causa. Esta operación encubierta fue el principio del desmantelamiento de la mafia en Estados Unidos, tal y como la conocíamos. La información que Pistone proporcionó a las fuerzas del orden sirvió para llevar a cabo 200 acusaciones y más de 100 condenas contra los principales miembros de la mafia. Pero solo fue el principio de la guerra sin cuartel del gobierno contra la mafia. El papel de Joe Pistone como Donnie Brasco fue algo histórico en el FBI y en todos los cuerpos de seguridad. Pistone burló la seguridad de la mafia, acabó con el mito de que nadie se puede infiltrar en ella, y acabar con ese mito fue muy importante para que la gente cooperara, porque de repente dejó de ser esa organización impenetrable a la que nadie podía acceder. Joe Pistone y su caso fueron la tormenta perfecta para el crimen organizado. Les fastidiamos, pero bien, la verdad es que sí. Pero la mafia norteamericana seguía teniendo mucho poder en la ciudad de Nueva York y en el resto del país en los años 80. Tienes que usar siempre la cabeza y también la pistola. En la ciudad de Filadelfia vivía la familia mafiosa más violenta de Estados Unidos. Vivimos con nuestras propias reglas. Y fue el principal escenario de la guerra policial para acabar con el reinado de la Cosa Nostra. Se convirtió en un reinado del terror. Me acojo a mi derecho a no responder a la pregunta. Nos salimos siempre con la nuestra.